Hola, ¿qué tal? Vamos a ver ahora cómo se resolvía el ejercicio 4 del examen presencial de mayo de Excel. El ejercicio 4 incluía la elaboración de una tabla dinámica con dos segmentadores de datos. Bien, lo primero que nos decía es que abríamos el libro Datos Plantilla que habíamos descargado, que nosotros lo vamos a abrir desde el propio programa. Recordad que esto es importante para evitarnos problemas, ¿de acuerdo? Si no lo tenemos en la barra de tareas, lo buscamos aquí, Excel, y lo abrimos desde aquí, ¿vale? Abrir y cuando se nos abra, vamos a ver, esperamos un poquito y ahora le damos a abrir y a examinar. Vosotros seguramente lo tendréis en descargas, pero yo lo tengo por aquí escondido. Vamos a ver. Estaba en Stations, aquí, 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 mayo, Excel, Files, vale. Y tenemos, vamos a ver, está aquí también, me parece, sí. Datos plantilla, este es el archivo, ¿de acuerdo? Lo abro y me aparece esto de aquí, es decir, ya había una tabla de datos, una tabla de Excel ya convertida a formato de tabla de Excel. No teníamos que hacerlo nosotros, tampoco nos lo decía el examen, que lo convirtiéramos en nada. Simplemente el examen nos decía que a partir de esa tabla, comenzando de la tabla incluida en la hoja datos de este libro, crea en una nueva hoja, que llamaremos tabla dinámica, la siguiente tabla dinámica con sus respectivos segmentadores de datos, incluida la selección de elementos que aparece visualizada en el propio examen, en el que os dimos impreso. Recordad que además de las hojas impresas, teníais a vuestra disposición en la plataforma online un archivo de imagen que te mostraba el aspecto del ejercicio, el aspecto final de la tabla dinámica, con el fin de que, si no se veía bien en la hoja impresa, pudierais ampliarlo y verlo perfectamente. Bien, vamos a cerrar aquí y nos vamos aquí, vale. Lo primero para crear una tabla dinámica es colocarnos en cualquier celda de la tabla en la cual está basada dicha tabla dinámica. Nos ponemos aquí, nos vamos a insertar y le decimos tabla dinámica. Y aquí nos dice en una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo existente. Bueno, pues nos ha dicho en una nueva hoja de cálculo, así que lo dejamos tal cual y le decimos aceptar. Muy bien. Este es el esqueleto básico de la tabla dinámica y ahora lo que hay que ver es qué campos hemos de incluir en esa tabla dinámica. Para eso hay que consultar el examen. Muy bien, lo que tenemos es el campo departamento, el campo categoría profesional, el número de categoría profesional, pero el campo es categoría profesional, el plus de transporte y el salario líquido, ¿de acuerdo? Aplicando a cada uno de ellos la función correspondiente. Pues bien, departamento, nos vamos aquí y aquí en la lista de campos vamos añadiendo. Ponemos departamento primero, luego lo que nos pide categoría profesional, pero cuidadito, aquí ya hay una salvedad, que es que si hacemos clic aquí, se nos va a poner la categoría profesional aquí abajo, agrupada por departamento. Y no es eso lo que queremos. Lo que queremos es que nos diga tabla dinámica cuántas categorías profesionales están comprendidas en cada departamento. Por tanto, cuando lo que queremos es contar, ¿vale? Contar los elementos de un campo, hay que poner ese campo no en filas, sino en valores, ¿de acuerdo? Dado que es un campo de texto, el campo de texto, la única función que se puede aplicar a un campo de texto es la función cuenta, así que por defecto ya se nos aplica la función cuenta. Me diréis, pero las cifras que aparecen aquí no son las mismas que nos aparecen aquí, ¿de acuerdo? Efectivamente. ¿Por qué no son las mismas? Porque hasta que no hagamos el filtrado con los segmentadores de datos, tanto de categoría como de departamento, no vamos a ver estas mismas cantidades, ¿de acuerdo? Porque lo que hace el filtrado es precisamente ocultar determinados elementos de la tabla dinámica. Muy bien. Así ya hemos puesto departamento, hemos puesto categoría profesional, luego nos toca el plus de transporte, nos vamos aquí,
plus de transporte está aquí, ¿vale? También como en un campo numérico pasa automáticamente a valores. Y también el campo salario líquido, también nos decía, que habíamos de incluir. Le damos aquí y también se nos incluyen valores porque es un campo numérico. Muy bien, ahora lo que hay que ver es qué función hemos de aplicar en cada caso, es decir, a la categoría profesional, al plus de transporte y al salario líquido. En categoría profesional no hay ningún problema, ya hemos visto que al ser un campo de texto, la única función que se le puede aplicar, la única que tiene sentido aplicarle es la cuenta, así que lo dejamos tal cual. Quiero decir, dejamos tal cual la función, luego habrá que cambiar alguna cosilla más. Aquí, el plus de transporte. Bien, aquí había un pequeño problemilla, que es que es verdad que en el examen había algo que inducía confusión, que no se refería precisamente a la falta de ortografía de transporte en lugar de transporte, no era eso, sino que te ponía plus de transporte máximo. Eso inducía a pensar, como esa era exactamente mi intención inicial, que lo que tenías que aplicar aquí era una función de máximo, no una función de suma. Efectivamente, esa era mi intención. El problema es que al resolver el problema, el ejercicio, se me olvidó finalmente aplicar la función máximo y lo dejé como suma, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué he hecho en el examen? Para calificarlo, pues he dado por válidas las dos opciones, tanto la suma como la función máxima. Así que si aquí me aplicó la función máxima y aquí no le daba eso, sino 84 y pico, también estaba bien, obviamente. Aquí, al fin y al cabo aquí ponía máximo y era un error mío. Muy bien, entonces aquí puedo dejarlo como suma o puedo cambiarlo aquí a la función máxima, como me apetezca más. Eso sí, estaría bien que, bueno, es igual, nada, no he dicho nada, iba a decir, estaría bien que si apliqué la función máximo, aquí me aparezca máximo y si apliqué la función suma, aquí me aparezca suma, pero no, en realidad, como aquí en el examen ponía plus de transporte máximo, pues si pues dejabais el plus de transporte máximo y a pesar de todo aplicabais la suma, también lo puse bien. Bueno, y el salario líquido total, ese total hace alusión a función de suma. Por tanto, en este caso, en realidad, hemos dejado las funciones que se han aplicado por defecto. Aquí hemos cambiado a máximo, pero en realidad si lo dejabas así, también estaba bien. Lo vamos a dejar así de momento para que veamos cómo al hacer el filtrado con los segmentadores, al final nos dan como cantidades finales las que aparecen en el examen, 10, 846, 8428, ¿vale? Los segmentadores, ¿sobre qué campos se tenían que crear? Pues sobre categoría profesional y sobre departamento. Por tanto, me voy aquí y me voy a analizar tabla dinámica y aquí insertar segmentador de datos, segmentación de datos. Y le digo, quiero crear un segmentador a partir del campo departamento y otro a partir del campo categoría profesional. Le doy a aceptar y ya me aparecen los dos campos, en los dos segmentadores, quiero decir. Voy a poner uno encima del otro, en el examen aparecía categoría profesional encima y departamento debajo. Pero ahora, ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar las categorías profesionales y los departamentos que nos interesan. Muy bien, yo lo primero que haría sería seleccionar los departamentos y luego categorías profesionales. ¿Por qué? Porque el departamento es más general y categoría profesional es más específico. Primero filtramos por departamento y así ya las categorías profesionales se filtran solas, es decir, se hace un primer filtrado, ¿de acuerdo? Eso sí, aquí, como veréis, no nos aparecen todas las categorías profesionales a la vista. Los departamentos sí, pero las categorías no. ¿Por qué? Porque no caben. Entonces, si os fijáis, aquí en el examen, las categorías aparecían en 3 columnas y los departamentos en 2. ¿Cómo se hace eso? Pues nos vamos aquí, nos seleccionamos el segmentador y aquí en segmentación le decimos columnas en lugar de 1, 2, 3, ¿vale? Y lo que tengo que hacer es hacer esto más grande hasta que quepa todo, se vea todo perfectamente, sin puntos suspensivos ni nada, así, y luego esto lo vamos a hacer más estrecho. Y el departamento se tenía que ver en 2 columnas, así que hacemos clic aquí, 2, lo hacemos más ancho y luego esto más estrecho. Lo llevamos un poquito más arriba, ¿vale? Y lo dejamos ahí. Y ahora lo que tenemos que hacer es, primero, como os he dicho, empezamos con departamento, que estoy debajo, Lo que tenemos que seleccionar es
gerente de recepción y jefe de personal. Esos no nos interesan, ¿vale? Así que nos venimos aquí, gerente de recepción y jefe de personal fuera. ¿Cómo lo hago? Pues primero le tengo que decir que selección múltiple, ¿vale? Porque si no le doy a selección múltiple, cuando cuando quite los que no quiero que aparezcan, gerente, jefe de personal, etcétera, me va a seleccionar solo esos, porque si digo solo se puede seleccionar uno y hago clic aquí, me va a seleccionar jefe de personal. No, lo que yo quiero es que se puedan seleccionar varios. Entonces, al hacer clic aquí en selección múltiple, si yo hago clic en jefe de personal, acabo de quitar al jefe de personal, ¿vale? Si yo hago clic en gerente, quito al gerente. ¿Lo veis? Va desapareciendo de aquí. Y no me acuerdo qué otro había que quitar. También recepción, también había que quitarlo. Busco recepción y lo quito. Vale, ya tenemos, vemos que aquí se nos ha reducido bastante el número de elementos, pero aún así siguen apareciéndonos cifras que no son. ¿Por qué? Porque en realidad está contando categorías profesionales que no se deberían contar, ¿de acuerdo? Aquí vemos que han desaparecido gerente y telefonista, que deberían pertenecer exclusivamente a alguno de estos departamentos, pero no a los demás. Pero aún así sigue habiendo muchas categorías profesionales, así que nos vamos aquí y vemos cuáles tenemos que dejar seleccionadas, ¿vale? Tenemos que dejar auxiliar administrativo, contable general, auxiliar administrativo, jefe administrativo, secretaría, contable general y oficial administrativo. Vamos a ver si me acuerdo. Administrativos son auxiliar, oficial y jefe, y luego contable y secretaría. Vale, pues nos vamos aquí y le decimos lo mismo, que selección múltiple, ¿vale? Y quitamos todos los que no sean. Bueno, lo que voy a hacer es, mejor voy a hacer otra cosa. Voy a seleccionar uno de los que tiene que quedar seleccionado, porque aquí son menos los que tenemos que seleccionar que los que tenemos que dejar aparte, ¿vale? Uno de ellos era, vamos a ver, auxiliar administrativo, ¿vale? Pues lo selecciono. Se me selecciona solo auxiliar administrativo y ahora le vuelvo a dar selección múltiple y ahora puedo coger todos los que me faltan, ¿de acuerdo? Oficial administrativo, creo que era secretario, un momentito, ¿dónde está? Secretaria, ¿vale? Y creo que había dos más, contable general y jefe administrativo, ¿vale? Contable general y jefe administrativo. Y ahora, voilà, si nos fijamos en las cantidades, nos salen exactamente las mismas que nos salen en el examen. 10, 846, 8428. 10, 846, 8428. Como veis, al aplicar la selección, nos dan los resultados correctos. Fijaos que si no aplicáis la selección bien o no ponéis segmentadores, eso también afecta al resultado de la tabla dinámica y por tanto también se reduce la puntuación de la tabla dinámica porque no nos da los resultados que yo os estoy pidiendo, ¿de acuerdo? Aquí también podríamos, ¿qué nos queda por hacer? Aplicar diseño, por ejemplo. Aquí veis que el diseño este de aquí no es el mismo que tenemos aquí. No hay que dejar el diseño por defecto porque entonces no me estáis demostrando que sabéis aplicar otro diseño. Así que nos vamos a diseño de tabla dinámica con el cursor en alguna de las celdas de la tabla dinámica, porque si lo ponemos aquí no nos sale, ¿vale? Hay que colocarse en la tabla dinámica, diseño, y aquí voy a buscar uno que se parezca, que creo que era este. Vale, muy bien. Luego, aquí, el segmentador, también lo voy a aplicar un diseño que esté más o menos a juego, que es este, ¿vale? Y aquí lo mismo, este de aquí. Muy bien. Y ahora, faltan un par de cosas. Primero, que los datos numéricos en la tabla del examen están centrados en la celda, ¿lo veis? Centrados en la celda, no están a la derecha. ¿De acuerdo? Así que cojo esto y le digo centrado. Muy bien. Segundo, que los campos de moneda, plus, transporte y salario líquido, tienen formato moneda. Así que cojo esto y le digo formato. Bueno, en este caso ya lo tienen. No sé, no recuerdo en qué momento lo he aplicado, pero ya están aplicados, ¿de acuerdo? Y tercero, como veréis, los textos de las celdas de encabezado, A3, B3, C3, D3, no son los que yo os pido aquí. Aquí yo os he puesto no etiqueta de fila, que no nos dice nada, sino departamento, que describe qué es esta información que ponemos aquí debajo. Entonces, lo que hay que poner es encabezados descriptivos, ¿de acuerdo? Departamento, número de categorías profesionales, vamos aquí, nos ponemos en A3, departamentos, aquí en B3 ponemos
número de categorías prof, ¿vale? En suma plus transporte ponemos plus transporte máximo o total según qué función hayáis aplicado, ¿vale? En el examen ponía máximo, pero en realidad aquí nos pone total, ¿de acuerdo? Así que lo más coherente sería poner plus de transporte total en este caso. Si aplicáis la función máximo sería máximo, ¿vale? Y aquí sería salario líquido total porque hemos aplicado una función suma. Salario líquido total. Y ahora unos pequeños detalles como coger esto, ponerlo en negrita, centrarlo, ajustar texto. Esto lo podemos echar un poquito para atrás, para allá, ¿vale? Bueno, ya para dejar un poquito más parecido a lo del examen, esto lo podemos hacer más grande, esto lo centramos en vertical, vale, esto un poquito más ancho y ya por ser perfeccionista quito las líneas de cuadrícula y me queda una hoja perfectamente limpia. ¿Lo veis? Esto es exactamente igual a esto de aquí, ¿de acuerdo? Y así era como se resolvía el ejercicio 4 del examen. Venga, hasta el próximo vídeo.